Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Yo soy Eli Pandita, creadora de contenido, cosplayer y una persona crónicamente en línea. Sáquenme de este infierno, por favor. Bienvenidos a otro caso de otra persona que deberíamos dejar de idolatrar. Pero antes de empezar, por supuesto, acuérdate de seguirme en todas mis redes sociales que estarán por acá en pantalla y también en la descripción del video. Recuerda que puedes suscribirte al canal, darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y por favor, ayúdame un montón comentando y compartiendo este video para que más personas puedan acceder a esta información, ya que está un poco escasa en español, y también para que este canal siga creciendo y yo pueda traerles más cosillas, porque he estado muy ocupada y sin tiempo a sacar contenido para el canal. Ayúdenme. Ya, el caso. El tema con los actores de voz es que fuera de su idioma o su país de origen no son muy conocidos. Gracias a las redes sociales, los actores de voz pasaron a ser desconocidos, a ser las estrellas detrás de las series. Esto también implica que no solo sean reconocidos, sino que sean juzgados, tanto por su trabajo como por lo que postean y por quienes son fuera de los booths de grabación. Ser reconocidos como los actores de voz detrás de un personaje hace que los fans estén pendientes de sus acciones y los tengan ceñidos a un estándar como cualquier figura pública. Pero a veces hay personas que no reconocen que por ser figuras públicas representan ciertas marcas y ciertas franquicias, y ahí está el problema. Este señor en pantalla se llama Mike Pollock. Él es un actor de voz de origen estadounidense. Él nació en el estado de Nueva York en 1965, lo que quiere decir que este año tiene 60. Mike desde muy pequeño fue recomendado entre los círculos de actuación de voz en Estados Unidos, conocidos por diferentes personas que lo querían incluir en sus trabajos. Esto quiere decir que desde muy pequeño actuó en franquicias como Pokémon, por ejemplo, haciendo doblaje de algunos personajes cuando eran niños. Pero sin duda, en la actualidad, su rol más conocido es la franquicia de Sonic, incluyendo su primera aparición como el Dr. Ivor Robotnik o Eggman en la serie de anime de Sonic X en el 2003. Lleva más de 20 años haciendo la voz de este personaje. Y gracias a esto, él sigue siendo la voz de Eggman hasta hoy día. Y pues uno intuiría que este hombre entiende la importancia de cuidar el rol. No quiere decir solamente que hagas bien tu trabajo, sino que te comportes a la altura de una franquicia como Sonic y de un empleador masivo como lo es Sega. Y otro detalle, no menos importante, Mike es judío. Y aunque él se describe a sí mismo como alguien secular, pero consciente de su religión, lo cierto es que las acciones de los últimos 2 años nos llevarían a creer que realmente él está un poco más involucrado, a pesar de que él quiera hacernos entender otra cosa. Para que entiendan un poquito de lo que estamos hablando y de la circunstancia alrededor de todo eso, ¿qué tanto saben de historia del Medio Oriente? A continuación, en la transmisión de la que proviene este video, di un pequeño contexto histórico, social y político de la situación que atraviesan Palestina e Israel, que es relevante para entender por qué surge esta controversia. Sin embargo, he decidido dejarla por fuera de esta versión editada, ya que no es el foco de mi canal, no soy una experta y hay algunos temas con YouTube que quisiera evitar. Así que te invito a que busques canales especializados, portales de noticias y otras fuentes de información que te ayuden a formar tu propia opinión y entender algunos temas, términos y situaciones que son relevantes para este caso. Gracias por entender y sigamos con el video. El día 3 de mayo de 2024, es decir, hace ya casi un año, el señor Mike compartió en un tweet un videoclip que le mandó, según él, un amigo, que era pues una canción y un videoclip referente a los rehenes de Israel que son privados de su libertad en la guerra, es decir, que el ejército palestino tiene como rehenes. Lo que sucedería después de esto es lo importante. Este tweet dice: un conmovedor tributo a los rehenes israelíes por mi amigo Heshi Wolffield. Hasta que podamos coexistir pacíficamente, la música es el lenguaje universal.
Advertencia de violencia y sangre. Hashtag tráiganlos a casa. Hasta aquí, normal. Pero pues naturalmente con este tweet las personas empezaron a cuestionar si Mike realmente sabía de lo que estaba hablando y realmente sabía lo que estaba promoviendo. Y que siendo quien es, si él le mandó esta energía a promover Israel y a promover la libertad israelí, iba a tener la misma energía con los palestinos. Es como, está muy bien que hables de las necesidades de un pueblo, es completamente válido, pero ¿dónde queda el resto de la gente? Y la gente creyó incluso que la cuenta de Mike había sido hackeada al no solo publicar este videoclip, sino con las respuestas que empezó a dar, porque esto fue como un lunes. Tú lo último que esperas un día de la semana random es conectarte y que uno de tus ídolos, actor de voz famoso, lo que sea, empezó a promover Israel. El problema empezó a crecer cuando las personas le empezaron a preguntar que si lo habían hackeado. Y las respuestas que dio este hombre fue: no hackeado, circuncidado. Y pues estas respuestas pusieron todavía más en duda si se trataba o no de un troll, porque es una respuesta muy troll. Y entonces lo que hizo la gente fue empezar a contactarlo a través de sus otras redes sociales, porque esto nuevamente fue en Twitter, incluyendo mensajes privados y videollamadas, y obtuvieron la misma respuesta. No era un hackeo. Y se comprobó que él era la persona detrás de estas respuestas y de esta proposición. Respecto a este evento, unos días después, Mike hizo dos cosas, no precisamente para disculparse, sino para esclarecer por qué había hecho estas cosas y que no hubieran malentendidos, muchas comillas. El primero que hizo fue publicar una entrada en su página web personal donde daba contexto al video compartido y que aunque él no era religioso, aún hace parte de la comunidad judía porque su padre es judío, creyó que era importante darle relevancia a ese tema. Pero les voy a extraer un par de párrafos para que entiendan por qué la gente siguió disgustada con este tema, incluso después de la disculpa. Abro comillas. En cuestión de segundos, respuestas de Palestina Libre llegaron rápidas y furiosas. Cuando las cosas se ponen difíciles, me pongo sarcástico, porque la comedia es mi primera línea de defensa. Siempre lo ha sido. Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, explicó que el humor judío era un mecanismo de defensa, una forma de agresión sublimada que permite a las víctimas de persecución afrontar su condición de forma segura. Citó a Freud. Continúa. Mi reacción instintiva fue redoblar mis esfuerzos por ser judío, ya que había leído artículos de varias organizaciones de apoyo judías sobre el antisemitismo subyacente de algunos de los lemas asociados con el movimiento, aunque la mayor parte de los mensajes a los que respondí no compartían declaraciones antisemitas de forma abierta. Lamento haber afirmado que así lo hacían. En ese momento en el que llegó un diluvio de respuestas, no fui capaz de articular mi apoyo a la gente inocente en lugar de a los gobiernos en guerra. Si pudiera volver a hacerlo, lo haría mejor. Por ahora ofrezco esta respuesta a cambio. Cierro comillas. ¿Cómo que me está citando Sigmund Freud diciendo es que es un chiste? Los judíos hacen chistes y por eso no me pueden criticar. Me calmo. Continúo. Abro comillas. Permítanme dejar constancia de que la mayoría de mis respuestas fueron una elección incorrecta. Mis respuestas iniciales, que utilizaban estereotipos étnicos autodespectivos y referencias a la circuncisión, que es un ritual, sonaban mejor en mi cabeza que en la pantalla. Proporcionaron abundante material para los detractores y llevaron a muchos a la idea errónea de que me habían hackeado. También proferí algunos ataques personales innecesarios. Lamento no haber elegido las palabras más consideradas y no haberme tomado las cosas en serio.
Me gustaría poder deshacerme de todo esto mediante una máquina del tiempo, porque eso no refleja con precisión mis sentimientos ni la gravedad del asunto. Definitivamente debería haberlo manejado mejor. Lamento muchísimo no haberlo hecho. Cierro comillas. Y pues hasta aquí más o menos aguas tibias, como que sí se disculpa, como que sí se redime. Lamentablemente esto no fue lo único que ocurrió ese día. Se le empezó a caer la máscara de a pedacitos. Como les dije, este hombre tomó 2 acciones ese día. La segunda fue realizar un space en Twitter, nunca le vamos a decir como streams, donde son exclusivamente de voz y se pueden unir varias personas como en una llamada, pero pues hay un host. Entonces este hombre decidió hacer un space para clarificar si efectivamente había sido hackeado o no. Cuando se trataba de las acusaciones que le estaban haciendo sobre si era sionista o no, empezó verbalmente con su voz, ya no por tweets, a acusar a que todo el que lo cuestionaba por apoyar a Israel era un antisemita. Sin embargo, el momento decisivo llegó cuando una usuaria llegó con un argumento increíble a desbancarle absolutamente todo y le empezó a preguntar por el tema de los rehenes. Y lo que dice esta mujer es: estoy completamente de acuerdo en que hagas sentir tu voz, que seas quien promueva que los rehenes deben ser liberados, pero si este no es un tema político, si tú eres un ente neutral y si tú lo único que buscas es la coexistencia pacífica, como dijiste en tu primer tweet, ¿por qué un énfasis en solo liberar a los judíos? ¿Por qué no un tema de decir todos somos iguales, todos los civiles somos iguales? Libérenlos a todos. I feel like, and then you've made a lot of really distasteful jokes, like hostage jokes, to some of the people who have even spoke to you in this live chat. And just considering people are dying on both sides, and especially on the side of the Palestinians, I just feel that there's a lot of people that have distaste right now for what you've been saying. And I think it's pretty rationalized. And when people are asking you what you think Sega is going to feel about this, or the employers or whoever it is that's in charge of this, you say, well, they'll look back to my initial comment. Well, aren't you concerned about what they're going to see as the follow ups about some of the statements you've made afterwards? Not necessarily just the initial comment? They know me better than you do, with all due respect. They have dealt with me in person. They know that I'm generally snarky. They know that there is no evil intention behind it. They know that it's all in good humor. They know me. I have that going for me. That may not be a defense. That may not be any kind of insurance, but that's a fact. I work with these people. When I work with them, I work with them directly. I see them in person. You don't know me. You know the public persona that you see on Twitter. That is not Oh, and representative. I agree with that. And I think that's great for you, but they also have a business to run, and this is highly controversial. And you do sort of represent them in some way by your statements. Aren't you concerned that they My, might my view that as to my be a liability? as my bio states, my opinions are my own. They do not represent those of any of the employers, and I'm a freelancer and I work with a lot of clients. They do not necessarily reflect the opinions of any of my clients. There's not enough room in a bio to say that, but that's what my opinions are my own means. Lots of people have that same statement. So And no, you can say that, but when it comes down to it, you do somewhat represent them. There's a lot of companies that have some sort of backlash when their employees say things that might be controversial or inappropriate or offensive to an entire community that is facing just, to be honest with you. So I'm glad you feel comfortable with that, but I do see this as a problem, and I would personally be careful how you're stating things. I think he took us off. Se le cayó la llamada. Después de que esa nena le dice, ¿no te preocupa que las cosas controversiales que estás diciendo tengan consecuencias con tus empleadores?
tú eres un representante de la franquicia y la gente se va contra los negocios que contratan personas que ofenden comunidades, ofenden minorías. Respecto a su salida de esta llamada, Mike dijo en esta disculpa que publicó en su página web que la app se le crasheó, que en ese momento era como medianoche y que pues estaba muy cansado y que sencillamente dejó de intentar el volverse a conectar a la llamada y que ya no quería seguir discutiendo. Así que en ese momento se fue a dormir para poder darle respuesta a este argumento, a lo que dijo esta chica. Al día siguiente, eso fue hace un año y seguimos esperando la respuesta a este argumento. Habló de todo este tema en la misma entrada de la página web que les comento, pero no dio una respuesta mucho más elaborada que un tweet en la que dice sencillamente la app se crasheó, perdí el control, no tenía otra opción excepto salirme. Tal vez lo intente mañana, lo siento mucho. En la misma entrada habla de por qué según el diccionario de antidifamación él no es un sionista. Ojo, acá dice, yo no soy un sionista según la definición de este diccionario. Y gracias a que él no es un político, él no puede ofrecer una solución en ningún sentido respecto a este tema, pero sí espera que se respeten los derechos humanos de todos, que no debe haber discriminación por género, edad, raza, etc. Y que espera que sus espacios en redes sociales tengan más tolerancia en el futuro. Con esta declaración uno esperaría que él fuera quien iniciara estos espacios de tolerancia, ¿no? Es como si tú estás esperando que la gente te trate bien, tú tratas bien a la gente, ¿no? Uno esperaría que después de esta masiva cancelación, porque en su momento fue bastante grave, él dejara de usar su humor judío freudiano como mecanismo de defensa y pues que en adelante todo lo que él pudiera compartir respecto al tema, porque es completamente libre de hablar de su pueblo, de hablar de su país, pues uno esperaría que las respuestas ante un tema tan delicado fueran un poco más pensadas. Pues no, compañeros. A partir de ese momento, ante absolutamente cualquier tweet, cualquier respuesta que le diera la gente en redes sociales, él iba a desacreditar las cosas si no estaban de acuerdo con él. Por ejemplo, al tweet que alguien le hace en una respuesta dice, solo digo que hay un genocidio ocurriendo en Palestina y creo que ninguno de los palestinos merece eso, así que se joda Israel, ¿sabes? Responde, tienes derecho a tener tu propia propaganda, pero no tus propios hechos. O sea, el genocidio no existe. Esta conversación que sucedió el 11 de julio, el mismo 11 de julio, le preguntan, ¿entonces no crees que los palestinos están siendo a pesar de que hay pruebas en una página web? Él responde, es daño colateral de una guerra iniciada por los ataques del 7 de octubre. Y concuerdo con la usuaria Harley que le responde, llamar a un genocidio que causó la muerte de muchas personas inocentes como daño colateral es horrible. Daño colateral. En otra conversación, el usuario DuckDread comenta, es difícil para mí mirar el reciente video de Sonic sin olvidar que Mike Pollock es un sionista. Pollock responde, preferimos el término judíos. ¿No que él no era sionista? Duck le contrarresta, entonces sigues haciéndote el tonto. Qué triste. Pollock responde, y sigues haciendo eso de creer en la propaganda. Eso es aún más triste. Duck pregunta, ¿y cuál es la propaganda? La respuesta de Pollock, jamás, ya te la dio. Pero esto no es propaganda, son vidas humanas. Y tú no puedes llamar propaganda a este tipo de conflicto. Esto claramente ocasionó una fractura tremenda en el fandom de Sonic, donde muchos defienden todavía a Israel y a Mike por alguna razón. Otros, y me atrevería a decir que la mayoría del fandom, abiertamente cuestionan si todas estas acciones significan que Mike es una buena o una mala persona. Algunos redditors intentaron explicar la situación e intentaron explicar por qué esto es problemático, pero el panorama es más bien el mismo, no hay cambios. Y la gente está muy desesperanzada y muy preocupada por toda esta situación. Las cosas se mantuvieron así por bastante tiempo,
al menos con sus respuestas, activo mi humor freudiano, judío, en modo de defensa y termino mi turno. Por ejemplo, alguien que le responde en una conversación dice: Mike, a nadie le importa una verga. Y este hombre responde: ¿han intentado Viagra? Yo entiendo que el tweet inicial de la usuaria de Red Gemstone es agresivo, pero Mike, ¿tú no dijiste que tus redes iban a ser un espacio de tolerancia y que tú ibas a pensar mejor las cosas? Encima, alguien le comenta: Mike, le acabas de decir esto a un menor de edad. Y él le responde: los miran televisión y ven todo esto en comerciales. O sea que si un niño está desensibilizado a cosas como el sexo o el Viagra, eso a ti te da derecho de iniciar una conversación con términos absolutamente en cualquier contexto. Así pasó todo el 2024, hasta el 12 de febrero de este año. Resulta que hay una usuaria súper conocida en Twitter que se llama Dew o Juno, como le quieran decir. Tiene una comunidad envidiable de más de 35,000 seguidores. Ella generalmente hace arte y también hace cosas no safe for work, es decir, pues cositas como con sexo. Ella lo advierte, ¿no? Como que todo aquí es sugestivo, no sé qué, Dew citó un tweet que hablaba de toda esta controversia, de lo que había ocurrido el año anterior con Mike, diciendo: estoy discretamente emocionada por tener un recast de Eggman. El actual actor de voz es un idiota accionista y apesta. ¿Quién creen que podría reemplazarlo? Gracias a esto, al parecer, recibió algunos mensajes privados de personas que, según uno puede analizar, eran fans de Mike Pollock y que se vieron triggereados por este anuncio. Recibió un mensaje que decía, y cito: tarada perra chupa sandía. El contexto es que el emoticón de la sandía tiene los mismos colores que la bandera de Palestina y por eso la sandía se reconoce como un elemento de protesta digital. Entonces, Dew le toma captura de pantalla a este DM y menciona a Mike y le dice que le diga a su fanbase de raritos que por favor dejen de insultarla por mensajes privados. ¿Y qué hizo Mike? Respondió: oigan, fans raritos, no insulten a Juno por mensajes privados, háganlo públicamente, supongo. Bombastic side eye. No contento, borró el tweet. Supongo que se dio cuenta que el tema no era gracioso y nadie lo entendió y podría interpretarse como una amenaza. Alguien lo cuestionó diciéndole: oye Mike, ¿qué le pasó al último tweet que enviaste? Ya no aparece, creo que por una falla o algo así. Aquí lo pongo para que todos lo vean. Y Mike, en su infinita sabiduría, le responde: lo borré y puse uno nuevo. Gracias por archivarlo. Así que ahora cualquier insulto que reciba Juno sería por tu culpa. Mira cómo esquivó esa bala, mira cómo desvió esa culpabilidad. De verdad, la única explicación que yo considero en este punto es que es un viejo rancio que no sabe aceptar sus errores, no puede admitir que está equivocado y le cuesta cambiar. Esto derivó a que un importante medio digital especializado en juegos, se llama The Gamer, hiciera un artículo relatando todo lo que les he comentado respecto a esta interacción. Pero como Mike aparentemente no tiene nada mejor que hacer, no se pudo quedar callado e hizo este maravilloso comentario en el artículo que relataba la interacción. Aclaró varios puntos, ya que según él, todo está fuera de contexto. Afirma que por este artículo publicado no hubo una investigación periodística balanceada porque a él no le pidieron comentarios y que él sí se identifica como un sionista, pero con el término clásico, donde se admira la determinación judía de estar en su suelo original. Claramente le pidió a los fans que no insultaran a la persona en sus tweets y que nada, no tenía absolutamente nada que ver el que él fuera judío con esta situación, que él cree que el diálogo abierto es la solución, pero que la persecución en su contra tiene que detenerse. Él está siendo perseguido. Esto ocasionó, para sorpresa de nadie, que el hashtag RecastEggman
o recasteen a Eggman, estuviera en tendencia por casi 5 días seguidos. No solo promoviendo posibles alternativas a actores que pudieran interpretar a Eggman en adelante, sino volviendo a difundir todos y cada uno de los actos repudiables que Mike Pollock tiene a la fecha. En esas fechas, es decir, entre el 12 y el 15 de febrero, se dio a conocer que, al parecer, esta vez el revuelo sí tuvo consecuencias. Un usuario le preguntó: tengo curiosidad de si puedes divulgar algo, pero la controversia que has ocasionado en la fanbase de Sonic es del conocimiento de tus empleadores. Más específicamente, las personas que te piden que hagas a Eggman. Él responde: sí, no puedo ser más específico sin violar acuerdos de confidencialidad. Perdón. Y parece que fue bastante serio. El youtuber Telekinestic Man había hecho un video en el 2021, hace 4 años, donde tiene un segmento dedicado exclusivamente a las acciones cuestionables de Mike Pollock hasta el 2021. Este video había permanecido intacto hasta este año, pero de repente, en pleno 2025, recibió una notificación de YouTube donde decía que una persona había reclamado derechos de privacidad sobre este segmento específico del video. Dice Tele: de acuerdo a YouTube, la persona afectada es la única que puede hacer la reclamación. Si es verdad, Mike Pollock ha intentado censurar y borrar mi video y falló. Obviamente, esto pasó después de la controversia de Twitter, y esto es enteramente su culpa. Yo ya no uso Twitter, pero sé que mi video fue compartido un montón la última semana. Este video se lanzó hace 4 años, pero de repente ahora tiene una reclamación. ¿Coincidencia? Por primera vez, YouTube hizo algo bueno. Prueba que él es una mala persona. ¿Y por qué? En el video, Telekinestic habla de varios aspectos de la franquicia, como les dije. Dedica una sección sobre el minuto 40 del video a hablar de Mike Pollock, hablando de su egocentrismo, de su falta de empatía y de tacto al involucrarse en conversaciones en donde ni siquiera lo mencionan. Es decir, que él activamente, desde hace muchos años, está buscando la forma de meterse en peleas en Twitter porque sí. Hasta esa fecha no tenía absolutamente que ver nada con Israel. Esto detectó un patrón de comportamiento que quizás no habría cambiado los resultados de cómo han salido las cosas hasta ahora, porque sí, el man es un fastidioso, pero eso no es un crimen, pero ayuda a documentar su actividad y nos ayuda a entender que no es una rabieta, no es una fase, sino que él es así, es un viejo rancio, que no da el brazo a torcer y no puede admitir que se equivoca. Específicamente su forma de tratar mal a las personas, de corregir de una forma déspota, de despreciar a quienes tienen una opinión diferente a la suya, lo que hace ver lo mal que actúa él, lo mala persona que puede llegar a ser. A la fecha no sabemos si Mike seguirá siendo la voz de Eggman, especialmente porque, según él, en un comentario que hizo hace varios años, en el 2010 se intentó hacer audiciones para un nuevo actor de Eggman, pero que ninguno de los candidatos dio la talla y por eso él continúa con el papel 15 años después de esa segunda audición. También hay acusaciones de que Mike ha actuado en contra de la comunidad LGTBIQ+, pero como no encontré no encontré suficiente evidencia, pues decidí no involucrar este tema en este caso, pues para no desinformarlo, ¿saben? Mientras algo sucede, mientras Sega hace algo o mientras él se disculpa o mientras algo se resuelve, Mike sigue engarzado en sus conversaciones en Twitter, defendiendo no solo que él ha experimentado el antisemitismo y discriminación de primera mano, y espero que se refiera al tema de Twitter y no que ha sido discriminado en la vida real, lo cual sería horrible. Absolutamente nadie debería ser discriminado por sus creencias ni por su lugar de origen, pero él abiertamente en sus conversaciones a la fecha sigue defendiendo al ejército israelí, porque el espíritu del ejército israelí es defender la seguridad de los judíos. Sus redes sociales iban a ser un espacio de tolerancia,
donde él iba a pensar mejor en sus acciones, especialmente cuando se sabe que Sega ya se enteró de esto y que no puede hablar al respecto y que parece ser que las consecuencias fueron tan grandes que está intentando borrar de internet la evidencia de su conducta problemática. El sentimiento que hay en general en el fandom de Sonic es que estamos en contra de la guerra. Es una decepción encontrar que las personas que hacen un buen trabajo, como Mike, porque es un excelente actor de voz y hace un Eggman maravilloso, es una mala persona. Se trata de que cuando te dicen que las cosas están mal, tú no eres capaz de aceptar el error y te defiendes, y tu defensa es: estás siendo racista conmigo. Es la forma en la que se expresa, es la forma en la que trata a sus fans, es la forma en la que tú eres una figura pública y tienes que reconocer que, te guste o no, representas a una franquicia, especialmente una franquicia cuyo ideal, cuyo concepto, cuyo génesis, cuyo motor es la libertad. La franquicia de Sonic representa libertad. Mike, le traes vergüenza al Imperio Eggman. Y te lo juro que no era en serio, que para conquistar el mundo tienes que erradicar a cualquier forma de vida existente. Gracias por traerle vergüenza a este fandom. Muy bien, este ha sido el caso de Mike Pollock, el reconocido actor de voz de Eggman para todos los productos de habla inglesa. Déjenme saber en los comentarios qué opinan al respecto. Esperaría uno que después de tanta experiencia tomara un poquito de conciencia, pero solo el tiempo lo dirá. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para las notificaciones, comentar en este video que me ayuda un montón, seguirme en redes sociales para que estén pendientes de todo lo que hago por ahí y enterarse de cuando suba un próximo video en el que nosotros nos veremos. Adiós.